A continuación les voy a explicar cómo funciona la máquina y cómo sacamos la secuencia. Vamos a ver cómo sale A y en la parte de atrás el pistón E también está saliendo. Luego el pistón D se contrae. Luego A y E se guardan. Luego B sale, C sale, D sale y presiona la bisagra. Y finalmente B y C se regresan. La siguiente secuencia para la máquina. Aquí se encuentran cada uno de los cilindros, la forma en la que los denominamos. Aquí está A, aquí está B, el de abajo, el de arriba es C, este de aquí es D y el que se encuentra por acá es E. Aquí entonces cada uno de estos cilindros va a tener su válvula 5.2 monoestable con regreso por resorte solenoide, con sus suministros de aire y sus respectivos escapes, así como también para cada cilindro, cada uno de los cinco tendrá su regulador de caudal. Aquí como podemos encontrarlos, los cinco cilindros y sus sensores magnéticos de proximidad para poder automatizar el proceso, además de la ayuda de los relés. El método de paso a paso máximo nos indica que, de acuerdo a esta secuencia, para la máquina, debe haber un relé por cada acción, por lo que aquí encontramos 7 relés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el último es el que nos va a ayudar a desactivar todo. Y estos dos sensores nos van a ayudar a que se automatice el proceso. Cuando tengamos este botón pulsador, o incluso podríamos poner acá una palanca, oprimido o activado. Tenemos entonces el siguiente circuito electroneumático con los 7 relés y sus solenoides, sus 5 solenoides para los cilindros, para las válvulas de los cilindros. Tenemos una fuente de 24 voltios a 0 voltios y esto fue hecho entonces con la norma de IS estándar. Comenzamos entonces la secuencia donde nos dice que A y D se deben extender. Para eso tenemos aquí la primera parte. Este primer relé, cuando se active, nos va a cerrar este contacto abierto y este de acá, así como también este de acá, para que pueda entrar corriente a el solenoide A y el solenoide E. De esta manera ambos se van a extender. Luego se tiene que volver D. Entonces, para el siguiente relé, el K2, tenemos entonces que una vez que A y E estén extendidos con el sensor A1 y E1, entonces vamos a activar el relé 2. Con el relé 2 se cierra este contacto abierto 2 y aquí vamos a abrir este contacto cerrado, normalmente cerrado, por el relé 2, el contacto K2. De esta manera se va a retraer el cilindro D. Luego que se tiene que retraer A y E. Entonces, con K3, una vez haya retraído D con el sensor de sub 0, vamos a activar el relé 3. Su contacto aquí se cierra y por acá vamos a abrir el paso de la corriente que está yendo hacia el solenoide A y el solenoide E. Continuamos entonces con que B se extienda y luego C se extienda y D se extienda.
Para eso tenemos 4, 5 y 6. En donde una vez acá A sub 0 y E sub 0 están activados porque ya habíamos dicho que en el K3 se tiene que devolver ambos A y E, K4 se activa, cerrando aquí y cerrando aquí para el paso de la corriente y que el solenoide de B se active. Así se extiende B. Luego, cuando llega a B1, se activa el relé 5 para que luego se cierre acá y se cierra acá. Pasa la corriente, se activa, se extiende el cilindro C. Y luego se tiene que extender el cilindro D con el contacto de K6. Por lo que entonces cuando esté en C1 se va a activar K6, se cierra acá, luego se cierra acá porque esto había quedado abierto. Esto se va a cerrar por acá, va a entrar entonces la corriente y se va a extender D. Y luego acá se tiene que devolver al mismo tiempo B y C. Entonces en el relé 7, cuando esté en D1, vamos a activar el relé 7. Por lo, por lo que aquí, como habíamos dicho en el método de paso a paso máximo, el último relé, que es K7, va a desactivar todo. Justo acá, contacto normalmente cerrado, se va a abrir cuando esté activado el relé 7, de manera que así ya no pase corriente al K1 y se desconecten todos. Por lo que aquí va a pasar la corriente una vez que pues se hayan devuelto B y C, va a pasar la corriente y va entonces a esperar la orden del botón pulsador para que pueda continuar el proceso. Aquí inicialmente vamos a tener ah, el cilindro D extendido, por lo que nuestra secuencia será como un proceso intermedio debido a esto. Por lo que digamos que si hace una vuelta, aquí de acuerdo al video, habría una bisagra y no la va a soltar hasta que entre E, haga su trabajo y se devuelva, y esto se devuelva y la suelte para que continúe la otra. Con eso me refiero a un proceso intermedio, por lo que para que sea el proceso que vimos en el video, que sea automático, digamos, infinito, tenemos que mantenerlo oprimido. Tenemos que mantenerlo oprimido. Entonces, esta es la secuencia que nosotros teníamos en principio y técnicamente está separada en tres grupos, por lo que para el paso a paso mínimo deberíamos utilizar tres relés. Pero cuando hicimos la solución, todo el equipo llegó a la conclusión de que se necesitaban 4 relés. Estos tres, que son los que me ejecutan el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y un relé que me permita regresarme al grupo 1. Entonces voy a explicar cómo funciona así por encima. Voy a poner la simulación, cámara lenta, y vamos a dejar esto en un enclavamiento, que es la forma en la que funciona. Entonces, ¿qué es lo primero que está pasando? Podemos ver que E en este primer paso está saliendo. Está siendo energizado gracias al relé 1. Una vez que los dos salen, me presionan el final de carrera, esto está muy lento. Entonces, lo que hacen es, van a presionar estos dos sensores y se va a permitir el flujo de energía para que se energice AD, que lo que va a hacer es guardarla. Una vez que está guardada, va a presionar A de sub 0 y de sub 0 lo que va a hacer es voy a pasar al siguiente grupo, al grupo 2. Y lo primero que hago cuando paso al grupo 2 es guardar A y guardar E.
Una vez que estos dos llegan al final de carrera a apretan a sub 0 y a E sub 0, lo que va a pasar es que va a energizar a B más, a B, permitiendo que este salga. Una vez salga, presiona B1 y energiza C más. Y una vez este salga, entonces lo que va a pasar es que voy a cambiar de grupo al relé 3, acá. Energizo el relé 3 y ahora lo que va a pasar es que se va a abrir de menos, es decir, va a hacer que salga. Y muy importante esta memoria de acá para que cuando estos dos interruptores se abran, porque A1 y E1 ya no están presionados, se pueda mantener D en la posición en la que estaba ahorita, hace un momento. El caso es que una vez que D sale, va a presionar a D1 y cuando me presione D1 lo que va a hacer es devolver todo el ciclo. Por eso es necesario poner el K4, el relé 4, para que este me pueda desenergizar a todos los relés y a todas las selenoides para que se pueda reiniciar el proceso. Entonces, como podemos ver, D sale, presiona a D1, a ver que está lentico. Y cuando presiona D1, energiza K4, esta se queda sin energía, esta también, todo se devuelve a su sitio y a estas al volver me presionan a B sub 0 y a C sub 0 y ahora K4 como no tiene energía, entonces ya se puede volver a repetir el ciclo. Como dije, la idea es que esto esté con un enclavamiento, entonces el ciclo se va a hacer de forma infinita. A continuación procederé con la explicación del paso a paso mínimo de la secuencia previamente mencionada utilizando válvulas 5-2 monoestable. Utilizaremos una palanca o un botón dependiendo de la cantidad de veces que queramos repetir el circuito. Para realizar el circuito necesitamos un control de los grupos y un control del movimiento de cada actuador. Procederé con la explicación del control de los grupos. Tenemos 3 relés, pues tenemos 3 grupos y la cantidad de relés depende de la cantidad de grupos. Una forma mnemotécnica de hacerlo sería pensando en pares. Si nos damos cuenta, la memoria está justo después de que se active el relé y justo antes de que, al inicio del siguiente grupo, lo primero que hay es un K1. Eso es para asegurarnos de que K2 se active solamente cuando K1 ya esté energizada. Entonces, una forma mnemotécnica de hacerlo sería pensar en grupos K1, K1, K2, K2. En caso de haber un K4 también sería la memoria K3 y el paso al siguiente grupo con un K3 y así sucesivamente. Entonces iniciamos energizando K1, ya sea con el botón o la palanca, se activaría la memoria, daría paso al siguiente K2 y vemos que este K2 o el siguiente grupo va a pasar por un movimiento de menos. Entonces una vez esto suceda, vamos a pasar al siguiente grupo, es decir, una vez de sub 0 se pise, el sensor electromagnético detecte ese movimiento, vamos a seguir al siguiente grupo. Entonces otra vez hacemos la memoria, nos aseguramos de que solamente se energice K3 una vez K2 esté energizado y vemos que nos va a pasar al grupo K3 y lo que nos pasa al grupo K3 es un D más, que sería correspondiente a el final de carrera de 1. Cabe resaltar que como estamos trabajando con válvulas biestables, tenemos que eliminar el grupo anterior. Pues esto no se va a ver afectado, pues como tiene memoria, el movimiento previamente realizado no se va a ver alterado. Entonces K1 lo desactiva el siguiente, que es K2, K2 lo desactiva el siguiente, que es K3, y pues K3 lo desactiva el siguiente, que es K1. Es por eso que tenemos acá interruptores inicialmente cerrados que se van a abrir con el siguiente relé. Procederemos con la explicación del movimiento de los actuadores. Para hacerlo de forma más ordenada, lo que haremos sería buscar la letra o el movimiento que va a pasar
este caso lo haremos en orden, va a ser A más, y buscaremos cuántas veces se va a repetir en el circuito, en la secuencia. En esta ocasión vemos que se repite una sola vez y está en el primer grupo y no hay nada que lo preceda, entonces simplemente ponemos un interruptor K1 y pues eso sería todo. Entonces seguimos con el siguiente, que es A menos. Otra vez buscamos en qué partes está, otra vez está solamente una vez y está en el grupo K2, en el segundo grupo, no lo precede antes, entonces simplemente ponemos un switch K2. Seguiremos con B más, lo buscamos en la secuencia, otra vez solamente hay uno y está en el segundo grupo, pero esta vez está precedido por A menos, E menos, haciendo referencia a A0, E0. Entonces ponemos el grupo al que pertenece y digamos los finales de carrera que tienen que ser activados para que dé paso a ese movimiento. En este caso son estos dos y ya pues se procedería con este movimiento, así sucesivamente con todos los demás. Si queremos pues ver la simulación una vez, se vería de esa manera. En caso de que queramos que sea n veces, haríamos lo mismo, pero pues con la palanca. Hola, voy a hablarles sobre los problemas que tuvimos haciendo esta tarea. El primero es el que tengo en la mano, y es que este sensor tiene este cable que está como roto. Entonces hay que tenerlo así. Pero bueno, en una aplicación real, si reemplazaría el cable o se cortaría, se verificaría pues que tenga una continuidad adecuada. Como pueden ver, no funciona, pero si yo hago esto, sí funciona. Segundo problema, dos de los relés que están acá arriba están dañados. No tenían, esta no tenía continuidad y este no energiza, pues no activaba los contactos, así que se puede utilizar. ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Usando un multímetro para el 5 y el 7 cuando nos dimos cuenta que en el paso final ese pedazo no se estaba energizando, pues no estaba cambiando el contacto. Entonces simplemente los conectamos y veíamos que funcionó, así que lo hicimos en el otro lado. Y ahí sí funcionó. Y el tercer y más grande problema, había un montón de sensores dañados o pistones que estaban mal calibrados, así que con la ayuda de Sebastián calibramos los sensores y los que estaban dañados pues fueron retirados y se pusieron pistones que funcionaban. Y ya. Bueno, ahora lo que haré será explicar qué fue lo que pasó en el laboratorio y por qué tenemos, digamos, dos planos referente al mismo coso, pues al mismo paso mínimo con la misma secuencia. Lo que nos pasó fue que descubrimos que no podemos, digamos, conectar en serie dos sensores magnéticos, porque uno tiene que estar conectado a la fuente y el otro también. No puede estar, digamos, que energizado por el otro sensor. Ambos tienen que estar conectados directamente a la fuente. Entonces, cómo resolvimos esto fue gracias a la persona encargada del laboratorio, que nos dijo que para poder hacerlo tendremos que hacerlo con un relé. ¿Cómo? Agregando relés e intercambiándolos por, digamos que del lugar donde estaba antes el sensor. Entonces aquí tenemos un relé K5 que se va a activar con el sensor que antes estaba ahí y ponemos un, digamos, contacto referente a ese relé que se va a activar
cuando se active el relé. Entonces simplemente es como poner un intermediario para poder conectar el sensor directamente a la fuente.